Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Yo soy la doctora Guadalupe Pío, soy ginecóloga, colposcopista, con una maestría en sexualidad humana, sexóloga, terapeuta sexual y educadora. Y pues muy bienvenidos a este programa, como decía, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Y el tema de hoy se llama la respuesta sexual humana. ¿Y por qué escogí este tema para tocarlo en el programa? Bueno, pues porque durante nuestro proceso de crecimiento, aprendizaje y educación, nos han enseñado cómo funciona pues, nuestro cuerpo, cómo funciona el aparato digestivo, cómo funciona el aparato respiratorio. Y eso lo vemos desde la primaria en las clases de ciencias naturales que me tocaron a mí. No sé si ahorita ya estén asignadas a otras materias. Y bueno, nos enseñan todas las situaciones de nuestro cuerpo. Y curiosamente, cuando hablamos de la sexualidad en el proceso educativo, nos mencionan al aparato reproductor. Y entonces, obviamente, tocan el tema desde la función reproductiva de los órganos sexuales pélvicos, que sirven pues para tener hijos. Y dejan totalmente aparte la parte de las sensaciones y del placer, que implican la sexualidad y la utilización de los órganos sexuales pélvicos. Entonces, no nos explican que los órganos sexuales pélvicos son una fuente de placer. Y entonces, cuando en nuestro proceso de desarrollo nos encontramos con que al momento de tocarnos, de fantasear, de ya tener una relación de pareja y empieza a haber algún intercambio sexual, pues se siente muy bonito. Y precisamente en esas sensaciones, en ese momento de experimentar esas sensaciones, pues se pueden experimentar también, además de las sensaciones placenteras, pues el miedo, la culpa o la vergüenza. Entonces, por eso este programa está dedicado a la respuesta sexual humana, porque nadie siente vergüenza porque puede ver o porque puede paladear algún sabor específico, porque puede escuchar, porque esa es una función normal y natural de nuestro cuerpo y de nuestra anatomía y de nuestro ser humano. La sexualidad es exactamente lo mismo. Nosotros estamos diseñados para sentir placer, y sentir placer sexual, así como sentimos placer al ver, al escuchar, al saborear, al sentir un abrazo, al imaginarnos cosas que nos gustan, exactamente igual. Nuestro cuerpo está diseñado para experimentar pues una respuesta sexual humana. ¿De dónde parte todo esto? Bueno, pues al momento que nacemos, desde el momento del nacimiento, pues nacemos pertenecientes a un género, ya sea masculino o femenino. Y una de las cosas que es muy importante para todos los seres humanos, pues es saber si el nuevo ser humano que tenemos en la familia, pues es un niño o una niña. En el proceso de la edad, conforme los niños van creciendo, pues ellos tienen una curiosidad natural por conocer cuál es la diferencia. Y precisamente nosotros vemos, por ejemplo, en esa imagen donde se ven dos bebés y están desnudos y pues podemos ver los órganos sexuales de los dos bebés, tanto la niña como el niño. Pero es la única manera que tenemos de saber si este ser humano pertenece al género masculino o femenino, viéndole los órganos sexuales. Más adelante, cuando los niños ya son mayores, que también anatómicamente siguen siendo iguales, bueno, pues los niños tienen una curiosidad natural. Y entonces tienen una curiosidad natural por conocer cómo son sus órganos sexuales. Pero una cosa muy importante en esta edad es que desde que nosotros somos bebés, niños de 1 año, 2 años, 3 años, en cualquier momento, todo el tiempo tenemos capacidad de experimentar placer sexual. ¿Qué quiere decir esto? Si un niño, una niña, un bebé que usa pañal todavía, se rozó con el pañal, le ocasionó una alergia el material del que está hecho el pañal, el talco que le pusieron, la toallita húmeda con la que lo limpiaron, pues el niño va a empezar a sentir comezón o la niña y se va a rascar. Y al momento que este bebé se rasca, se da cuenta que no es lo mismo rascarse una rodilla, rascarse un cachete, que rascarse el pene, los testículos o rascarse la vulva. ¿Por qué? Porque va a sentir placer. Va a sentir a gusto. Regularmente cuando nosotros tenemos comezón nos rascamos y sentimos a gusto. Pero cuando tienes comezón en los órganos sexuales pélvicos sientes extra a gusto. Y eso yo lo veo muy frecuentemente en mi consulta cuando las pacientes tienen una infección por cándida, en donde les da mucha comezón y sienten muy cómodo, aunque no es un gusto sexual, pero se siente muy sabroso rascarse y después se ocasionan una vulvitis muy tremenda secundaria al rascado. Se agrega la infección por el hongo más la lesión que se ocasiona al rascarse. Incluso, por ejemplo, muchas pacientes dicen, es que no usé las uñas, usé el mismo papel para tallarme porque sentía muy a gusto rascarme. Y bueno, entonces más de uno de los televidentes pueden darme la razón de que cuando uno se rasca los órganos sexuales pélvicos se siente muy rico.
Entonces, pues ahí es donde empieza el descubrimiento de los niños y de las niñas de su capacidad de sentir. Y esto es importante porque todos los seres humanos tenemos capacidad de sentir placer sexual toda la vida. Eso nunca se nos quita. Imaginarnos que la sexualidad tiene que formar parte de una cierta edad y se tiene que ejercer hasta una cierta edad es como pretender pensar que el sabor de limón solamente lo voy a poder saborear o poder percibir el sabor de los 10 a los 50 años. Y antes de eso no y después de eso no. O también como por querer pretender que mis ojos los voy a poder utilizar en cierta determinada edad de mi vida, en ciertas etapas. Y no, los seres humanos somos seres sexuados toda la vida y tenemos capacidad de experimentar placer sexual toda la vida. Bueno, ¿y cómo empieza todas estas cosas? Porque a poco un niño va a pensar así como, ay, yo tengo ganas de masturbarme o tengo ganas de sentir un placer sexual o ya en la edad adulta muchas personas sí sienten el deseo y lo sienten, no siquiera lo piensan, sino se siente. Bueno, hay una cosa que se llama respuesta sexual humana. Es un fenómeno que es igual como el proceso de la digestión, como el proceso de la respiración, que tiene una serie de pasos. Bueno, la respuesta sexual humana es la manera en la que nuestro cuerpo se prepara para empezar a tener un ejercicio dentro de la sexualidad. Y la primera parte de la respuesta sexual humana se llama estímulo sexual efectivo. ¿De dónde salió todo esto? ¿Quién lo inventó o cómo estuvo? Curiosamente, nosotros sabemos del funcionamiento de nuestro cuerpo desde hace muchos años. Muchos médicos en la antigua Grecia, en Europa, en la Edad Media, incluso hasta arriesgaron su vida para estudiar la anatomía y la fisiología del cuerpo. Y sin embargo, la respuesta sexual humana, el primero que publicó un trabajo serio y formal sobre la respuesta sexual humana y la colocó dentro de una parte normal y natural de nuestro ser humano, fue Master y Johnson. William Master, él era un médico y Virginia Johnson era su asistente, era una enfermera que más adelante se convirtió en su esposa. Ellos hicieron investigación real y científica con respecto a la respuesta sexual humana. ¿Cómo le hicieron? Y les estoy hablando de los años 40, de los años 50, no siquiera hace mucho tiempo. Ellos ponían una persona masturbándose y entonces le medían la frecuencia cardíaca, veían la frecuencia respiratoria, observaban si las pupilas se dilataban, observaban toda la fase de la respuesta sexual humana y lo describían. Tenían una pareja teniendo relaciones sexuales y anotaban todas las cosas. Entonces ellos hicieron una investigación con personas, personas teniendo relaciones sexuales o masturbándose, haciendo algunas actividades sexuales y tomaron nota. Y ellos escribieron un libro que tiene varios volúmenes que se llama La respuesta sexual humana. Y entonces por eso sabemos cómo es la respuesta sexual. No lo inventaron, fue simplemente cosas que ellos observaron en muchos y muchos pacientes que estuvieron fueron sujetos de investigación. Y entonces pues se dieron cuenta. Ahorita hay muchos más estudios en cuanto a la respuesta sexual humana que podemos analizar, ¿no? Cómo son las contracciones en la vagina, por ejemplo, durante el coito, durante el orgasmo, cómo son también las erecciones, qué tipo de erecciones existen, cómo es la eyaculación y los espasmos eyaculatorios durante el orgasmo. Y es una cantidad tenemos tecnología y muchas maneras de medir todos los cambios que suceden en el cuerpo durante la respuesta sexual humana. La primera cosa que sucede se llama estímulo sexual efectivo. El estímulo sexual efectivo, ¿quién escribió de él? El doctor Álvarez Gallú. El doctor Álvarez Gallú es un médico psiquiatra, fundador del Instituto Mexicano de Sexualidad aquí en México, que él estudió con el doctor Master y con el equipo Master y Johnson. Entonces, originalmente la respuesta sexual humana empezaba en la excitación. Y entonces el doctor Álvarez se dio cuenta que hacía falta algo más. Antes de excitarnos, algo pasa, porque algo nos tiene que poner en ese modo excitado. Pues la primera parte de la respuesta sexual humana se llama estímulo sexual efectivo. Y esta es una parte muy, muy importante dentro de la respuesta sexual humana, porque es la parte que nos pone en modo sexoso. ¿Qué puede ser el estímulo sexual efectivo? Puede ser cualquier cosa que desencadene una respuesta en nuestro cuerpo. Cuando yo recibo un estímulo sexual efectivo, es aquel que va a hacer que a mí me empiece a latir el corazón, que mis glándulas de Bartolina en la vulva empiecen a secretar moco para preparar la vulva para la penetración y el roce que tiene normalmente el coito. También hace que los pezones se pongan erectos, que la piel se ponga pálida, que yo tenga un poquito de sudor en la cara, en
en la frente, la cara al contrario se pone roja, el resto de el tórax y la cara se pone roja, así como los órganos sexuales. En el hombre tiene la erección, en la mujer el clítoris aumenta de tamaño, la vulva también se llena de sangre, se ingurgita. Bueno, todo eso es la respuesta, es la fase de la estimulación, la excitación, pero todo empieza con un estímulo sexual efectivo. ¿Qué cosa es un estímulo sexual efectivo? Pues aquello que desencadena esta respuesta que les estoy diciendo, pero el estímulo sexual efectivo puede ser desde varias maneras. Es lo que nos prepara nuestro cuerpo para iniciar la actividad sexual. Y esa es la diapositiva número 4, Fidel, por favor. Entonces, el estímulo sexual efectivo puede venir de dos partes. La primera parte puede venir desde mis propios sentidos, la vista, el oído, el tacto, los sabores, el olfato, o bien puede venir desde mi pensamiento, que es a través de la fantasía o a través de los mensajes propios. Y como ven, por ejemplo, ahí ese niño que se está tocando el pene, pues en los niños el estímulo sexual efectivo son esteroceptivos. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo les decía hace rato, cuando un niño tiene comezón y se rasca, al momento de tocarse, pues se da cuenta que siente bonito. Y entonces el niño está utilizando aquí su sentido del tacto. No es algo que él pensó, es algo que haya fantaseado el niño o la niña. Los niños no tienen el erotismo. Un niño ver a una niña o ver a una mujer desnuda no implica una situación sexual. Pero sin embargo, ya para los 12, 13 años, en donde ya estamos muy sometidos a mucha información, entonces ya tenemos la capacidad de empezar a tener fantasías. Los estímulos sexuales efectivos puede ser a través de la fantasía, que son los interoceptivos, o de los mensajes propios. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una fantasía sexual, tener relaciones sexuales con alguien que me gusta mucho, con un artista, o tener, no necesariamente sexo, tener alguna otro tipo de caricias, besos, alguna conversación. Y eso puede ser para mí un estímulo sexual efectivo. Entonces, el estímulo sexual es interesante porque nosotros podemos jugar mucho con esta parte de la sexualidad. Y ahí es donde te invito a que con tu pareja empieces a trabajar más en el estímulo sexual efectivo. Hazle una llamada a tu pareja insinuándole alguna cosa que sea erótica para ustedes. Pudiera ser alguna palabra, alguna frase, algún chiste. Recuerdo mucho haber visto una película en una ocasión en donde estaba una pareja en un baile de gala, bailando muy elegantemente vestidos los dos, y era un sitio muy bonito, muy sobrio, todo estaba bien. Y entonces ella le susurra al oído a él diciéndole que no traía ropa interior. Y obviamente el solamente hecho que él se haya imaginado que ella no tenía ropa interior, se va a su imaginación, y para él eso fue un estímulo sexual efectivo. La siguiente escena de la película es cuando él la toma de la mano y se salen corriendo del baile. Entonces, hay muchas cosas y podemos utilizar la fantasía y podemos utilizar el juego pues para desencadenar la respuesta sexual en nuestra pareja. En algunas ocasiones tú puedes llegar a tu casa con la intención de tener relaciones sexuales, pero tu pareja está en otro canal. Está cansado, cansada, preocupado, preocupada. Y entonces en este momento tú puedes utilizar los detonadores que tú conoces en tu pareja, que son un estímulo sexual efectivo. Puede ser un masaje, puede ser un perfume, puede ser una comida. Acuérdense que cualquiera de los 5 sentidos que tenemos pueden funcionar como un estímulo sexual. Pero aparte también la imaginación y la fantasía. Yo a mis pacientes muchas veces les recomiendo, si no están acostumbrados a ver material sexualmente explícito, que también la pornografía es útil como un estímulo sexual efectivo, te puede poner listo para empezar un coito o para masturbarte. La literatura erótica es un buen empiezo. Hay una literatura muy bonita. Si no estás acostumbrado a leer cosas muy rudas, no leas al Marqués de Sade, porque el Marqués de Sade, su nombre, al nombre del Marqués de Sade se debe la palabra sadismo. Entonces, bueno, pues el Marqués de Sade ha escrito cosas con respecto pues al dolor, maltratar a las demás personas y obtener placer, tanto el que es golpeado o maltratado como el que golpea. Entonces, es una literatura muy linda. A mí me gusta el Marqués de Sade, pero necesitas tener un poquito de un pensamiento más entrenado para poder entender lo que estás leyendo. Pero puedes tú mismo en Google buscar literatura erótica y hay una cantidad de poemas, cuentos cortos que te pueden ayudar. Y entonces te pones a leer alguna historia de unos 15 minutos, 10 minutos, y eso puede ser un estímulo sexual efectivo porque echa a andar tu fantasía. Y entonces empieza a ponerte, a mí me encanta recomendar que te pongas junto con tu pareja, agarra tu tablet, tu computadora portátil o incluso tu teléfono inteligente,
Dicen por ahí que no es el teléfono no es inteligente, que los inteligentes somos nosotros que utilizamos esos teléfonos. Y estoy de acuerdo con eso. Entonces, y ahí puedes leer algo de literatura erótica. En lugar, deja el Face a un ladito y ponte a leer, que puede ser un estímulo sexual efectivo, muy efectivo. Bueno, después del estímulo sexual efectivo, pues viene la fase de la excitación. Y durante la fase de la excitación, pues ya empieza a haber cambios físicos en nuestro cuerpo que podemos totalmente cuantificar. Ponme, por favor, la diapositiva. Ándale, ahí está. Bueno, ¿qué sucede en la mujer? En la mujer empieza a haber lubricación vaginal, como decía, las glándulas de Bartolina empiezan a producir moco, entonces no es nada malo ni anormal que tu vulva se moje, eso es normal. El glande, el clítoris, el vestíbulo, los vasos sanguíneos se hacen más grandes y empieza a haber más circulación de sangre en esa zona. Los labios menores también se llenan de líquido, de sangre, y se ponen un poquito más grandes y hacen que la apertura de la vagina se amplíe. La vagina se expande y se forma en el fondo de saco una cosa que llamamos, una dilatación que se llama tienda de campaña. El útero y el cuello de la matriz se levantan y se ensanchan y ensanchan tanto el canal cervical. De hecho, eso nos permite poder estar preparados para la procreación. ¿Qué sucede también en la fase de la excitación en los hombres y las mujeres? Aquí hay un comparativo, es la siguiente diapositiva, Fidel, en donde se ve qué es lo que sucede en el hombre ante el estímulo sexual efectivo. Pues bueno, hay una gran cantidad de sangre que va hacia el pene y eso hace que haya la erección. El pene es una especie de esponja que está formado por 3 cuerpos, cavernosos y esponjosos, y entonces esos cuerpos, pues como su nombre lo dice, son como una esponjita y están llenos de huequitos de caverna, se llenan de sangre. Y entonces al momento que toda esa sangre fluye a través de los cuerpos del pene, entonces hacen que el pene tenga una erección. En el caso de la mujer, pues ya decíamos que aumenta la lubricación vaginal, que la vagina se ensancha y que también el clítoris aumenta de tamaño. Y esas son respuestas que no dependen de mi cabeza. Es una respuesta sexual normal. Nuestro cuerpo, al momento que se es sometido a un estímulo sexual efectivo, bueno, pues entonces empieza a tener esos cambios. Y la siguiente imagen ya son imágenes de cómo son los cambios. Fíjense nada más en la siguiente etapa de la excitación, pues ya sigue la meseta. En la meseta, ahí se ven todos los cambios. En la imagen de la izquierda es cuando está durante la meseta y en la imagen de la derecha es un útero en reposo. Y fíjense nada más el útero, cómo se rectifica, la vagina está dilatada, el fondo de saco se amplía. Y esos son cambios propios en esta etapa de la respuesta sexual humana, que es la meseta. Después de esa etapa viene el orgasmo. El orgasmo es una liberación de energía intensa acompañada de un gran placer. El placer se puede percibir en los órganos sexuales pélvicos y se irradia, sale hacia toda la pelvis, hacia el vientre, y llega un momento en que ya no puedes identificar en qué parte del cuerpo la sientes, invade todo tu cuerpo. Algunas personas me han dicho en la consulta que no saben lo que es un orgasmo. Entonces, ahí sí sería muy conveniente pues que lo platiques con tu pareja. Si tú no estás segura o seguro de tener orgasmos, pues pregúntale, y sobre todo si tú ves que la persona está teniendo un orgasmo. Regularmente durante el orgasmo los ojos no tienen ningún control, algunos se cierran, algunos se abren mucho, se van para la izquierda, para la derecha. Realmente eso es irrelevante y la persona no va a estar pendiente de esa situación. Puedes emitir sonidos, vas a empezar a sudar y se siente una gran sensación de placer. Después del orgasmo, y es una etapa que va aumentando, empieza desde una etapa basal y empieza a aumentar, hasta que llega un punto que se describe como una explosión de sensaciones. Y ese es el orgasmo. ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo? Bueno, aumenta mucho el corazón, empieza a latir muy acelerado, empezamos a respirar muy rápido, puede ser que hables mucho, puede ser que no hables nada, que empieces a gritar, a gemir, a sudar, y todo eso es parte normal. La cara se pone roja, el pecho se pone rojo y todo el resto del cuerpo se pone muy pálido. Y eso es una parte normal. Durante el orgasmo, pues es importante que solamente lo experimentes, lo vivas, no tienes que estar como muy pendiente de qué está pasando en tu cuerpo, simplemente es disfrutarlo. Y luego de ahí viene la otra parte, que es la resolución. En la etapa de la resolución, bueno, pues ya te quedas tranquilo, ya pasó esa etapa cúspide de sensaciones y entonces empieza a haber un descenso
un descenso de la frecuencia cardíaca, un descenso de la frecuencia respiratoria, tu cuerpo empieza otra vez a recuperar su color, empieza el pene, pierde la erección, los órganos sexuales de la mujer, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, pierden también la tumefacción que se hizo y entonces ya viene la etapa que es de la resolución. Y nos quedamos con esta fase de la respuesta sexual humana. Continuamos en la intimidad con Lupita. No le cambia. Nos cuesta trabajo creerlo, pero hay personas que usan la magia negra y la hechicería en nuestra contra. Hacen todo tipo de amarres, rezos, hechizos y conjuros para alejarnos de nuestra pareja. Además, por simple envidia o algún tipo de venganza, nos hunden en la miseria y amargura. Si usted es de las personas que enamora y fracasa, apuesta y pierde, tenga cuidado. Pudo haber sido víctima de algún hechizo o brujería. Si se siente solo, triste y derrotado, no deje pasar más tiempo. Un daño de magia negra nunca desaparece por sí solo. Tenemos los elementos para defenderlo y tumbar ese amarre o ligadura que tanto le atormenta. Además, tenemos lectura gratis del tarot. Comunícate con nosotros al 664-685-8698. Llama ya. Grupo Renovación. Emoción, acción y buen comer en Score International Baja Burgers and Beer. Venga y entre a la acción con su deporte favorito. Acompáñese del amigo, la esposa o su familia. Tenemos las hamburguesas más ricas de todo San Diego, hecha de carne fresca de vacas contentas. Pídela con su bebida favorita. Estamos en Chula Vista, 860 Broadway, teléfono 619-426-1654. Aquí encontrará la hamburguesa que la gente votó como la número 1, platillo para sus niños y las malteadas más ricas de todos sus alrededores. Venga y vea su deporte favorito con una cerveza espumosa y bien fría. Emoción y buen comer en Score International Baja Burgers and Beer, hecha de carne fresca de vacas contentas. 860 Broadway en Chula Vista. Hola, muy buenas noches. Estamos de regreso en su programa En la Intimidad con Lupita y ahorita con el tema respuesta sexual humana. Y entonces estaba diciendo en el módulo anterior que la respuesta sexual humana consta de 5 partes. Primero, el estímulo sexual efectivo, que es aquello que nos va a poner en modo sexoso. Y esa es una parte que debemos explotar mucho. Yo a veces les digo a mis pacientes, tienes que ponerla o ponerlo en modo sexoso. Y ahí es descubrir qué es lo que más le gusta a tu pareja, desde puede ser la fantasía, puede ser el erotismo, desde los sentidos podemos explotar el tacto, el olfato, la vista, el gusto. Desde ahí también puedes empezar a desencadenar un estímulo sexual efectivo. Para eso necesitas conocer a tu pareja y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta, desde un poema, desde alguna literatura erótica, alguna comidita rica, alguna cosa. Entonces después viene la excitación, que son todos los cambios físicos que empieza a sufrir nuestro cuerpo para prepararnos para el ejercicio de nuestra sexualidad. La meseta, que es la parte que está previa al orgasmo, que casi ya nos pone listo para tener la explosión orgásmica. Luego el orgasmo, que es la parte de máxima excitación sexual y de máximo placer. Es no necesariamente de máximo placer, porque puedes experimentar placer desde el estímulo sexual efectivo durante toda la respuesta sexual humana. Y luego pues nos quedamos con la resolución, que es ya la parte en donde el cuerpo vuelve a retomar todo su estado previo al inicio de la actividad sexual. En la resolución empieza una parte que se llama periodo refractario. El periodo refractario es ese periodo en el que nosotros estamos listos
de haber terminado un acto sexual, ya sea por masturbación, ya sea por coito, y lo terminamos y nuestro cuerpo se restablece y se pone listo para empezar otra vez otra respuesta sexual humana. El periodo refractario, por ejemplo, en las personas mayores es largo, se lleva un tiempo más larguito, y entonces, ¿qué es lo que hace? Que hace que estas personas tengan que dedicarle más tiempo al estímulo sexual efectivo, y eso genera una sexualidad muy placentera porque es más tranquila, disfrutas más toda la corporalidad, no nada más centrar el placer sexual en los órganos sexuales pélvicos, sino en todo el cuerpo. Ya lo hemos dicho muchas veces en los programas anteriores, que el órgano sexual más importante es el cerebro y que el órgano sexual más grande es la piel. Entonces, bueno, partiendo de ahí podemos utilizar todo nuestro cuerpo para procurarnos placer sexual. Bueno, vamos a ver en dibujitos cómo es la respuesta sexual humana. Estos dibujitos que les voy a poner ahorita son de un libro de primaria en Alemania. Y pues esto les enseñan a los niños. ¿Por qué es importante? Precisamente pues por lo que decía hace rato, que los órganos sexuales no solamente son para reproducirnos, también son para placer. Y entonces se puede ver ahí un cuerpo de una mujer y de un hombre adultos, en donde tiene la mujer las mamas perfectamente desarrolladas, se le ve la vulva con vello púbico, al hombre se le ve el pene y los testículos también con vello púbico, están desnudos y podemos ver perfectamente bien su cuerpo. Y entonces se ve que la pareja se está acariciando, el hombre tiene una erección y se puede ver perfectamente bien la erección, y se puede ver también cómo el pene ya va dirigido hacia la vagina. Y entonces en la imagen siguiente ya están en posición coital, las dos son caricaturas para los que nos están escuchando en la radio, pero son caricaturas de un libro de la primaria, donde les explican a los niños pues cómo se hacen a los niños también. Y espero que dentro del discurso que se da en esta materia pues también se explique que esto es placentero y alegre y sabroso para la pareja. Y entonces se puede ver ahí en el dibujo el pene dentro de la vagina, y se ve perfectamente bien lo hacen transparente para poder ver cómo está el pene acoplado a la vagina, y entonces se ve también cómo los espermatozoides van entrando hacia adentro del útero para dirigirse a las trompas de falopio, que es en donde se van a encontrar con el espermatozoide. Y el siguiente es un modelo anatómico que está en la exposición del Museo Británico en Londres. Entonces, este modelo pertenece a una exposición que se llama Making Humans, o sea, haciendo humanos. Y a mí me encantó porque está diseñada para los niños, y entonces ahí vemos en el modelo anatómico pues cómo está un hombre y una mujer en posición coital, y se puede ver el pene adentro de la vagina, igual se puede ver el recto de la mujer, el recto del hombre, la vejiga de la mujer, la vejiga del hombre, las relaciones anatómicas que tiene nuestro cuerpo durante una posición coital. Y bueno, de repente estas imágenes les cuesta mucho trabajo a los padres explicarles a los niños de qué se trata, y nos asustamos y decimos, pero ¿cómo le vamos a decir eso? ¿Qué tal si se asusta? ¿Qué tal si va a pensar mal, o etcétera? Pero ¿por qué pensamos nosotros eso? Bueno, pues porque a nosotros nadie tampoco nos dijo. No nos enseñaron a ver la sexualidad, ni siquiera, yo recuerdo, tengo 46 años, recuerdo que cuando yo llevé en sexto de primaria la educación de la sexualidad, hablaron de la menstruación, y del útero, y de los ovarios, y de la regla, y esas cosas, ¿no? Y hasta eso que a mí me tocó buena suerte que no sacaron a los niños, porque había otros grupos donde sacaban a los niños para hablar de la menstruación, y luego sacaban a las niñas para hablar de la eyaculación. Entonces, si dentro del modelo de educación escolar se habla, así como le explicamos a los niños, cómo te comes un chamoy y luego las papilas gustativas perciben el sabor del chamoy, las glándulas salivales empiezan a producir enzimas que van a digerir el chamoy, como en el páncreas también empezamos a producir otras enzimas para digerir eso que nos vamos a comer, la vesícula biliar produce bilis, el hígado se prepara, etcétera, cómo el intestino se mueve. Ese es un proceso natural. Entonces, exactamente como enseñamos el tubo digestivo, bueno, hay que enseñarle a nuestros niños desde pequeñitos cómo es la anatomía y la fisiología de los órganos sexuales pélvicos. Y fíjense, no se llaman órganos genitales. ¿Por qué? Porque su función de nuestros órganos sexuales pélvicos, además de generar otra vida, que es una parte muy pequeñita realmente de la sexualidad, la mayor parte de la función de los órganos sexuales pélvicos y de toda la actividad sexual es generarnos placer.
Ya en algún programa veíamos todos los beneficios que tienen las relaciones sexuales y el sexo, aunque no sea compartido desde la masturbación, todos los beneficios que tienen en tu cuerpo. Quemas calorías, secretas endorfinas, secretas serotonina, te aumenta tu autoestima, aprendes a conocer tu cuerpo. Entonces tiene muchos beneficios. Es algo que forma parte de nuestro ser humano y que no debería de ninguna manera ser limitado nada más a la situación de la procreación, porque la mayor parte de la actividad sexual que los seres humanos ejercemos es con una función de obtener placer. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta sexual humana con la edad? Todos los seres humanos, ya lo había mencionado hace rato, tenemos capacidad de disfrutar de nuestra sexualidad desde que nacemos hasta que nos morimos, aunque nos moramos de 100 años, de 110 años. Todo el tiempo la persona no deja de sentir placer sexual y no pierde su capacidad de disfrutar de su sexualidad, pero sí surgen algunos cambios con la situación de la edad. Y aquí vamos a ver la comparación entre hombres y mujeres con estos cambios. Entonces, en las mujeres tienen más tiempo entre el estímulo sexual efectivo y la aparición de la lubricación. Eso quiere decir que necesitan dedicarle un poquito más de tiempo al juego previo. Disminuye la cantidad de la lubricación vaginal y en este momento, precisamente por la menopausia, aparece una cosa que es la resequedad vaginal. En todo esto, bueno, ahorita vamos a hablar de cómo se va a resolver. Menos intensidad de las contracciones orgásmicas. Cuando tenemos nosotras las mujeres el orgasmo, la vagina y el piso pélvico se contrae, eso se llaman contracciones orgásmicas. Bueno, en las mujeres de la menopausia pues ya son menos intensas. Y una disminución en la congestión vulvar, también la cantidad de sangre que circula en esa parte pues es menos. En el hombre se hace más largo el tiempo que pasa entre el estímulo sexual efectivo y la aparición de la erección. Fíjense cómo a la par suceden estas dos cosas tanto en hombres como mujeres. Entonces, ¿qué significa esto? Que una pareja madura de 50, de 60 años necesitan dedicarle más tiempo al estímulo sexual efectivo, a la parte de la excitación, acariciarse, besarse, decirse cosas bonitas, tocarse, porque eso va a hacer que a través de los minutos, bueno, los dos estén listos para ya tener una acción coital. Las erecciones son menos firmes, también eso es parte normal de la edad, pero no por eso significa que haya incapacidad para una penetración. Menos fuerza de las contracciones orgásmicas también en el hombre son menos, y hay una disminución del volumen del semen, también eso es normal. Pero una de las cosas muy importantes es que ninguna de las modificaciones fisiológicas son limitantes para impedir el desempeño sexual satisfactorio y placentero. Quiere decir que seguimos conservando la capacidad para disfrutar tanto de la relación de pareja como de nuestra propia sexualidad. Aquí es muy importante que si tú tienes algún problema de salud, por ejemplo, mujer, si tienes dolor al tener relaciones sexuales, si te arde, si sientes al momento de la penetración, sientes dolor, ardor, comezón o no disfrutas de la relación, consulta con tu médico o tu médica. Muy seguramente lo que tienes es atrofia vulvovaginal o resequedad, que eso tiene solución. Hay manera de darte medicamento para que tu vagina recupere su elasticidad y su humectación. Muchas veces los lubricantes no son suficientes, porque el lubricante lo único que hace es impedir que el roce sea tan directo del pene con la vagina. Pero un medicamento que mejore el trofismo, que mejore la elasticidad, que mejore la humectación de la vagina, siempre es más útil que un lubricante. Hombre, si tú tienes problemas de pene curvo, de erecciones incompletas, de falta de erección, de eyaculación precoz, todo eso tiene tratamiento. Puedes ver a tu urólogo, puedes ver al sexólogo para que te dé tratamiento, sexólogo, sexóloga, urólogo, como sea, es para tratarte. Acuérdate que uno de los derechos de la Organización de la Salud, Organización Mundial de la Salud, es tener derecho a recibir atención médica con respecto a la sexualidad. Entonces, no tengas vergüenza de tocar ese tema con tu médico o con tu médica porque tienes solución. Es muy triste que no puedas disfrutar de tu sexualidad porque estás teniendo alguna situación que le impida, y lo más triste es que te estés aguantando esas molestias pensando que no hay manera de solucionarlas. Claro que sí hay manera. No es raro, igual si tú eres un médico, una médica que estás viendo el programa, pregúntale a tu paciente. Muchas veces los pacientes no te preguntan porque tienen vergüenza, o simplemente dicen, ay no, ¿qué va a pensar si yo ya tengo tantos años y todavía quiero tener relaciones? ¿Qué va a pensar de mí? Entonces,
En ese caso, si tú te toca atender pacientes, pregúntales cómo te va con la sexualidad, ¿tienes alguna molestia? ¿Estás teniendo relaciones sexuales? Incluso, por ejemplo, una de las partes muy comunes que yo veo ahorita en mi consulta se llama falta de deseo. Es muy común que hombres o mujeres no tengan ganas de tener relaciones sexuales. Están sanos, no están en la menopausia, tienen hijos pequeños, económicamente están estables, no tienen ese problema. Pero acuérdense, hay una cosa importante en esta situación. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar con esto. Falta de deseo, ¿qué hacer con eso? Centro Médico de Pies crece gracias a usted. Sí, ahora abrimos una sucursal más para poderle servirle mejor. Aquí atendemos todos los problemas de los pies: hongos, juanetes, pie diabético, pie cansado, pies hinchados, uñas encarnadas, dedo en martillo. Cualquier enfermedad, nosotros se las atendemos. Tenemos sucursales en Mexicali y aquí en Tijuana. Háblenos para una cita al 688-1182, 688-1182 y en Mexicali al 686-552-3781, 686-552-3781. Centro Médico de Pies, al cuidado y embellecimiento de sus pies. En estas fiestas, deje la cocina, consiéntase y véngase a Sazón México en Rosarito. Aquí encontrará los deliciosos platillos típicos de nuestra comida mexicana, los chiles rellenos, el auténtico mole poblano, el inigualable caldo de res, acompañado de sus frijoles negros y las tortillas recién hechecitas. Aquí en Sazón México, la nostalgia por su tierra la disfruta. Venga con su familia a desayunar, a comer o a cenar. Le aseguro que volverá. Sazón México, un restaurante con sabor a comida de casa. Boulevard Benito Juárez, número 3038, en Playas de Rosarito. Teléfono 661-612-0488. Restaurant Sazón México, un lugar con sabor a pueblo mágico. ¡Felices Pascuas! ¿Cansado de padecer una enfermedad crónica? ¿Le agobia su enfermedad? ¿Cuántas células de su cuerpo se encuentran dañadas? Se encuentra un médico especialista aquí en Tijuana en terapias regenerativas que le ayudarán a regenerar todas esas células dañadas por las enfermedades. Y llámese como se llame su enfermedad. Dr. Jorge Peña Vilés, más de 20 años de experiencia en terapia celular, células madre, terapia de quelación, factor de transferencia y terapia de oxigenación intravenosa. Llámele para una cita. Teléfono 664-448-7906. Dr. Jorge Peña Vilés, más de 20 años de experiencia. Calle Cuarta 7280 Interior 2, entre calle G y H. Teléfono 664-448-7906. Bienvenidos, estamos en La Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Si tienes alguna pregunta, puedes marcar al 344-1030 o bien al 01800, que está ahí anotado en la pantalla, y puedes dejar tus preguntas. No necesitas decir tu nombre, nada más di tu pregunta, aquí me las van a guardar y cuando tengamos el siguiente programa las voy a leer y entonces las puedo contestar para aclarar todas las dudas que tengas con respecto a la sexualidad. El tema de hoy se llama respuesta sexual humana y bueno, pues lo que estábamos hablando es ¿qué son las prácticas sexuales? Es todo aquello que nosotros hacemos para obtener nuestra práctica sexual. ¿Y qué es lo que vas a hacer dentro de la sexualidad? Pues depende de cada quien, depende de lo que te gusta y lo que no te gusta. En la sexualidad no hay normal ni anormal. En la sexualidad hay lo que yo quiero, lo que yo disfruto
y lo que me gusta hacer o que tengo intención de experimentar. A lo mejor hay cosas que son nuevas y que no sé si me van a gustar, pero tengo curiosidad y tengo interés en experimentar. Bueno, pues lo hablas con tu pareja. Explícale qué es lo que tú estás esperando hacer y si los dos están de acuerdo, adelante, lo pueden hacer. Durante el ejercicio de alguna práctica sexual nueva que ustedes no conozcan y que no tengan la seguridad, la certeza de que eso les va a gustar, entonces un acuerdo que tienen que hacer es, en el momento que yo diga que te detengas, nos vamos a detener. Y entonces ahí sí es muy importante que tú respetes ese acuerdo, porque si no lo respetas, tu pareja ya no va a querer experimentar con cosas que a lo mejor le van a gustar o no le van a gustar. Entonces, no debes hacer dentro de la sexualidad cosas que a ti no te gustan, cosas que te ofenden, que te molestan, que desde tu punto de vista están mal o simplemente que tú no disfrutas. Ni tampoco debes estar teniendo relaciones sexuales que te resulten dolorosas, que te resulten ofensivas. Debes de comentarlo con tu pareja, porque aunque tú pienses que estás fingiendo un orgasmo, sí se dan cuenta, ¿eh? O aunque tú pienses, hombre, que tu pareja piense que estás disfrutando mucho, si tú no estás disfrutando, también se dan cuenta. Entonces, realmente a los únicos que engañamos son a nosotros mismos tratando de fingir cosas que no estás disfrutando. Bueno, vamos a puntualizar lo que hemos dicho hasta ahorita. En primer lugar, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. No hay un tiempo para ser sexuado. No es cierto que a los 12 años, a los 13 empieza la sexualidad y de repente por ahí dicen, es el despertar sexual. ¿Qué es lo que sucede con los adolescentes? Los adolescentes y las adolescentes empiezan a tener picos altos de testosterona. La testosterona es la hormona que se encarga de nuestro apetito sexual, de nuestras ganas. Entonces, porque tienen esos picos elevados de testosterona, empiezan a tener más interés en las cuestiones sexuales. Pero un niño es capaz de sentir orgasmos, de sentir placer, de masturbarse y de disfrutarlo. Y ese niño no va a tener una situación erótica. Habíamos visto que dentro de los estímulos sexuales efectivos, una parte son a través de los órganos de los sentidos. Y el tacto es una manera de nosotros darnos cuenta que si nos tocamos los órganos sexuales pélvicos, pues vamos a sentir placer. Entonces los niños experimentan y descubren su capacidad de sentir placer precisamente a través de los sentidos y uno de los más importantes es el tacto. Ya una vez en etapas ya más grandes de 12, 13 años donde empieza el erotismo, entonces hay otras maneras de obtener el estímulo sexual efectivo y esos son a través de las fantasías, a través del pensamiento, a través de las imágenes. Nosotros podemos estar viendo a una pareja teniendo relaciones sexuales o a alguien excitando, a alguien masturbándose y eso nos va a generar a nosotros una respuesta sexual. Entonces, bueno, estábamos hablando antes de irnos al corte de qué cosa era la falta de deseo. Y les estaba diciendo que el órgano sexual más importante es el cerebro y el órgano sexual más grande es la piel. Y una de las cosas que es muy frecuente en este tiempo es el exceso de ocupaciones. Las parejas llegan a la cama cansados, con sueño, les da flojera. Obviamente tener relaciones sexuales implica un desgaste físico. Hay que hacer ejercicio, hay que moverte, quitarte la ropa. Si está haciendo mucho frío, pues qué flojera quitarte la ropa. Igual a lo mejor quieres tener relaciones con ropa, que también se puede, pero ahí es importante entonces analizar esas partes. Cuando ya uno como médico o médica o terapeuta ya vas quitando todas las causas físicas para no querer tener relaciones sexuales, como puede ser el dolor, puede ser el mal olor, puede ser el desaseo, puede ser alguna situación de miedo. Muchas veces el hombre tiene miedo a tener una eyaculación precoz, a no tener una erección y entonces empieza a evitar tener relaciones sexuales. Ya una vez que está resuelto toda esa parte, entonces hay que buscar desde dónde parte la falta de deseo. Muchas veces es el aburrimiento, es el cansancio físico, que llegas a la cama y como dice Mecano en una de las canciones, quiere cama pero otra variedad. Ya después de una jornada de trabajo, lo que quiere es dormir. Entonces, aquí es muy importante tener un equilibrio en tu día a día. Si tienes un trabajo de tiempo completo y todavía tienes que llegar a tu casa a recoger, a hacer cena, a hacer atender a los niños, recogerlos, ponerte a hacer tareas y demás, bueno, pues va a ser muy difícil que ya en la noche quieras tener relaciones sexuales. Ahí lo que pueden hacer, como les digo, en primer lugar, empiecen, 1, compartan las ocupaciones. Si tienes manera de contratar a alguien que te ayude con las cosas de tu casa o bien delegar responsabilidades para el fin de semana y repartirlo entre todos los miembros de la casa, que no sea una sola persona la que haga toda la actividad, bueno, eso te va a permitir tener más tiempo para disfrutar de tu sexualidad y también más prestancia física, más disponibilidad desde lo físico, desde la corporalidad.
Otra cosa también, es importante dedicarle tiempo a la relación. La relación necesita darle mantenimiento, tomarse un tiempo. Me he encontrado parejas que llegó un momento ya de 10, 12 años de casados que se convirtieron en los papás de los niños y las mamás de los niños y pues no hacen otra cosa. Cuando mamá y papá se salen alguna salida de ellos de pareja, pues el tema son los hijos, el tema es el trabajo y no hablan de ellos mismos. Ayer precisamente en la consulta me tocó una pareja que ya tienen varios años de casados y entonces yo les decía, bueno, pues tómense un tiempo para ustedes, para su relación y hablar de ustedes. Y entonces yo le empiezo a preguntar a ella cómo se siente con respecto a su sexualidad y entonces ella empieza a llorar. Y su esposo la ve y también se pone a llorar junto con ella. Y entonces ya empezamos a tocar temas ya más de la relación, más de cómo te sientes tú con tu pareja, realmente te sientes escuchado, escuchada, atendido, te sientes que eres importante. Y atendido no me refiero a que te laven los trastes y que te pongan la ropa limpia, que lleve el gasto de la semana a la casa. No, atendido es ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? ¿Cómo en esta etapa de la vida qué piensas? Etcétera. O compartir esa parte como cuando empieza la relación en donde generalmente pues hablamos de nosotros. Me gusta esto, no me gusta esto, me cae gordo fulanito, me cae gordo sutanita, tal ropa, mira que no sé qué. Pero generalmente cuando empieza un noviazgo, las conversaciones giran mucho en torno a las personas y la otra persona igual está interesada, pues, cuáles son sus hobbies, su música favorita, su comida favorita. Y conforme van pasando los años, esas cosas se van quedando afuera. Entonces, es muy importante recuperar la relación. Si tú estás ya en una relación de monotonía, en donde la práctica sexual que tienes es la misma de siempre, no le han puesto ninguna creatividad ni nada de eso, entonces, bueno, pues ya empieza a caer todo en igual y se ponen las cosas aburridas. Y entonces va a ser normal que digas, bueno, honestamente yo de tener la relación sexual que siempre he tenido, que ya me sé el principio, la mitad y el final, a dormirme, pues prefiero dormirme. Y ahí les voy a recomendar que vean el programa de Sexo con Roberta en su programa. Lo pueden buscar en YouTube también, pero lo pasan en la televisión. Y porque ella da muchos tips con respecto a posturas sexuales, a juguetes sexuales, contesta preguntas que tienen ya muy dirigidas las personas que ven su programa. Entonces se los recomiendo para que lo vean porque ahí pueden aprender muchas cosas. También pueden buscar en las librerías. Yo he encontrado en la librería aquí en Tijuana bastantes libros con respecto a juegos sexuales, con respecto a fantasías, a técnicas de masaje. Hay varios Kama Sutras ya colocados a nuestros tiempos y a las prácticas que tenemos ahorita, que les pueden servir también como una guía para empezar a reavivar sus prácticas sexuales. Entonces, la falta de deseo realmente tiene más que ver con el cerebro, con el día a día, que con situaciones físicas. Es muy común que las pacientes lleguen al consultorio de 40 años, de 39 y me digan, es que ya estoy en la menopausia, doctora, porque no tengo ganas de tener relaciones. Y realmente sus niveles hormonales están normales. Incluso ya está demostrado que no es necesario, hay testosterona que se le puede dar a la mujer para aumentar su apetito sexual, pero la testosterona generalmente funciona a poquitos meses. Ya después, mientras la relación sigue exactamente igual, no va a haber interés. Aunque si traigas la testosterona elevada, no te creas que te va a generar mucha situación de aumento del apetito sexual. Entonces, obviamente hay algunas situaciones, si hay menopausia, si hay andropausia, en donde sí tiene un impacto en la persona y requiere utilizar esos medicamentos, pero obviamente eso bajo prescripción médica. Por eso yo decía al principio, cuando tienes alguna situación de falta de deseo, lo primero que tenemos que hacer es descartar algunas situaciones de enfermedad física que te estén ocasionando que no quieras tener relaciones, tanto si eres hombre como mujer. Ya una vez descartadas esas situaciones, bueno, pues entonces hay que empezar a trabajar desde lo cerebral, desde lo interoceptivo que decíamos, el pensamiento, las fantasías, el cansancio, la relación de pareja, todas esas cosas son cosas que pueden ayudar a mejorar la relación sexual. Y fíjense, como si fuera poquito todo el día a día que tenemos, todo el trabajo que tenemos en todas las cosas que hacemos, pues todavía tenemos también que pelearnos con una cantidad de mitos y falacias que existen con respecto a la sexualidad. Y entonces, pues hay mitos en todos los grupos de edad, ni siquiera se libran, a pesar de que se dice mucho que los niños nada de sexualidad. Bueno, pues dentro de esos mitos, ponme en la penúltima diapositiva, Fidel, por favor, pirámide de prejuicios, de mitos y falacias. ¿Qué decimos de los niños? Pues que los niños no son sexuados, que los niños no sienten, que los niños son inocentes.
cuando la inocencia no tiene nada que ver con la capacidad de disfrutar de su sexualidad. Los niños sí sienten, los niños son capaces de experimentar orgasmos y los niños cuando se descubren el placer que sienten al tocarse los órganos sexuales pélvicos, lo siguen haciendo y se masturban. Hay niños chiquititos desde meses hasta la primaria, secundaria, que se masturban. Entonces, eso es una mentira. Los adolescentes, ¿qué mitos dicen de los adolescentes? Pues que nada más quieren sexo, que no quieren otra cosa, que nada más están pensando en eso. Y no, eso nos impide ver a nuestro adolescente que está con curiosidad, que está abriéndose a una serie de sensaciones nuevas, pero no necesariamente son sexuales. También el adolescente pues está descubriendo un mundo completito, entonces no, tampoco con ellos hay que prohibirles masturbarse. La masturbación les permite a los adolescentes conocer su cuerpo, liberar energía. Durante el orgasmo todos los seres humanos liberamos energía, entonces eso nos permite pues tener un nivel de energía más mesurado. ¿Por qué? Porque un joven que se masturba y empieza a tener su fase de enamoramiento, empieza a tener contacto físico con su pareja, pues obviamente se va a excitar, como es parte normal de la respuesta sexual humana. ¿Y qué sucede en ese caso? Bueno, si llega un nivel de excitación, tanto hombre como mujer, que termine continúe la etapa normal de la respuesta sexual humana, pues van a terminando teniendo coito. Y a lo mejor va a ser un coito no protegido, no seguro. Recuerden que nosotras las mujeres durante el periodo de la ovulación somos mucho más susceptibles a tener una respuesta sexual humana más intensa y a no poder controlarla. Entonces, un joven que practica la masturbación y que sexualmente él ya está familiarizado con las sensaciones de la respuesta sexual humana, no se le va a hacer una cosa tan extraordinaria ni tan urgente cuando empieza a tener esta respuesta en pareja. Entonces, ¿qué es lo que le sucede? Bueno, va a poder pensar y decir, ¿sabes una cosa? Ya sé lo que me está pasando, me estoy excitando, voy a tener una erección, luego voy a querer tener un orgasmo y entonces pues no nos conviene porque ahorita ni tenemos un condón, ni tampoco sé si tú estás enfermo o enferma, entonces más vale que nos esperemos. Vamos a sentarnos y hablar claramente. ¿Tú quieres tener relaciones sexuales? Bueno, ¿has tenido relaciones sexuales con otra persona? Porque ahí tenemos que investigar la posibilidad de una infección de transmisión sexual. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar preservativo, nos vamos a ir al laboratorio a hacer exámenes. Es muy diferente que permitir que la relación, que toda la respuesta sexual humana se vaya hasta que tengas un coito y termines en todo el orgasmo, la meseta, la resolución, el periodo refractario. Y entonces, ¿qué? Ya después, pues hay que pensar en las infecciones de transmisión sexual y pensar en un embarazo no planeado y no deseado. Entonces, en los adolescentes hay que permitirles experimentar con su sexualidad. Obviamente dándoles información con respecto a las infecciones de transmisión sexual, con respecto a los embarazos no deseados y también con respecto a sus derechos que tiene dentro de la sexualidad. Un joven tiene derecho a decidir si quiere o no quiere tener relaciones sexuales, tampoco tiene que tener relaciones si no lo desea. Dentro hay mucha presión social dentro de este grupo de edad para tener relaciones porque está de moda, porque es una apuesta, porque el hombre tiene que demostrar su masculinidad. Entonces, en esos casos, es darle la batuta al muchacho y decirle, mira, tú tienes derecho a disfrutar de tu sexualidad, pero también a decidir cómo vas a ejercer tu sexualidad, qué prácticas sexuales vas a tener y cuándo te conviene tener este tipo de prácticas y cuándo debes de tener cuidado con esto. Con los adultos también en ellos hay una cantidad de mitos y falacias y bueno, en primer lugar, ¿cuáles son? Que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales. Para eso está, ya se casó y pues ahí está, ella tiene que estar dispuesta a la hora que sea, el día que sea y cuando ella quiera, cuando el marido quiera. Cuando no es cierto, en ese sentido, tanto para el hombre como para la mujer, tener relaciones sexuales es un acto consensuado, es un acto que yo quiero tener y si yo tengo derecho, tanto yo como mujer o yo como hombre, de decir esto me gusta, esto no me gusta. Esto me está ofendiendo, o sabes una cosa, tengo curiosidad de probar esta cosa. Leí en un libro fulanita cosa, lo miré en internet, una práctica sexual de este modo y me gustaría experimentarla. Entonces, bueno, en la edad adulta también hay enfermedades, hay personas que disfrutan de tener relaciones sexuales 3 veces al día, hay personas que disfrutan de tener relaciones sexuales 1 vez al mes. Siempre y cuando los dos estén de acuerdo y estén disfrutando de su sexualidad, está bien. Como decía al principio, dentro de la sexualidad no hay normal ni anormal, hay lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, no tenemos la obligación, de ninguna manera las relaciones sexuales en una mujer deben de ser una tarea.
siempre debe de ser un recreo, algo que disfrutes. Y si estás teniendo molestias, estás teniendo dolor, pues tienes derecho a acudir con tu médico, con tu médica y buscar atención para que sea resuelta esa situación que traes ahí pendiente con tu sexualidad. Y en las personas añosas, en las personas de 60 años para más, bueno, pues uno de los mitos más grandes es que ya estoy vieja, ya estoy viejo, y entonces, pues no, eso ya no es para mí. Eso no es cierto. Los seres humanos, otra vez lo digo, ya van como 500 veces que lo digo, pero bueno, somos sexuados toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Las personas mayores, tuvimos un programa de sexualidad en la Senectud y nos estuvo acompañando el doctor Ramón. Y Ramón nos decía, él es médico geriatra, nos decía Ramón Gómez que él tiene pacientes que se masturban y pacientes que tienen vida sexual activa a los 80, a los 90 años. Y sí, de hecho yo también tengo pacientes de 70, 75 años que tienen relaciones sexuales todos los días y disfrutan de su relación sexual. Y una cosa, un tip aquí para hombres y mujeres, ya en este grupo, después de la menopausia, si dejas de tener relaciones sexuales, tu vagina va a perder mucho, normalmente va a perder elasticidad y se adelgaza la mucosa vaginal. Pero si tú tienes relaciones sexuales, esos cambios son menos intensos y también se tardan más tiempo en aparecer. Es común que yo vea alguna vagina de unos 60, 65 años en donde ya es difícil tomar un Papá Nicolau porque le resulta a la paciente doloroso, porque ya no tiene elasticidad, hay mucha resequedad. Y sin embargo, en mujeres que tienen vida sexual activa en esa edad, su vagina está como de una mujer de 40 años, de 35. Entonces, en medicina hay una frase que nosotros constantemente repetimos, que es órgano que no se usa se atrofia, y eso es muy cierto. No, si no, acuérdate si alguna vez te fracturaste algún miembro de tu cuerpo y estuvo con yeso un buen tiempo, cuando te quitaron el yeso lo miraste flaquito, flaquito y descolorido. Entonces es cierto, miembro que no se usa se atrofia. Una de las cosas importantes, ponme la diapositiva de mitos y falacias otra vez, ya nada más para cerrar esa diapositiva. Una de las cosas importantes es que todas esos mitos y falacias nos limitan. Nos están limitando en el ejercicio de nuestra sexualidad y bueno, eso no está bien. Tenemos que entender de que nuestra sexualidad es nuestra. Y bueno, pues nos vamos a despedir con nuestro lema. Disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Con esto nos despedimos. Le doy las gracias a PSN por el foro, el tiempo que me da para hacer el programa, a Katy Guerrero, mi productora, y un abrazo muy grande para Fidel Rivera, que está detrás de las cámaras y organizando todas las diapositivas. Les deseo una semana plena de dicha, de placer y de experiencias nuevas. Nos vemos la siguiente semana en La Intimidad con Lupita. Buenas noches y muchas bendiciones.